Para entender qué pasa con el hombre cuando muere, primero tenemos que entender qué pasó con el hombre cuando fue creado. Y en el libro de Génesis encontramos que Dios tenía ahí el hombre de barro, no tenía vida, era un hombre de barro. El barro no piensa, no tiene hambre, no tiene sueños, no tiene nostalgia. Barro es barro. Tú puedes pisar en el barro no va a quedar triste, resentido contigo. Barro no tiene conciencia, nada, barro. Pero la Biblia dice que Dios sopló en su nariz el soplo de vida. Ahora, el soplo es soplo. El soplo no es vida. No tiene vida, el soplo no tiene vida, no tiene conciencia. El soplo no tiene hambre, no tiene nostalgia, no tiene dolor, no tiene pena, no tiene vergüenza. El soplo es soplo. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que cuando el cuerpo de barro se juntó con el soplo, sucedió algo maravilloso. Apareció el alma viviente. Quiere decir que desde el punto de vista bíblico, un alma es un ser humano vivo. Para nosotros muchas veces decimos alma, pensamos un espíritu desencarnado. Bíblicamente, alma viviente es un ser humano vivo. Cuando decimos, en el estadio había 40,000 almas, estamos diciendo 40,000 seres humanos vivos, porque desde el punto de vista bíblico, un alma viva es un ser humano vivo. Pero el ser humano vivo solo apareció cuando el cuerpo de barro, que no tenía vida ni sentimientos, se juntó con el soplo de vida, que tampoco tenía sentimientos ni nada. Pero cuando se juntaron, ahí apareció el alma viva. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando el hombre muere, sucede todo lo contrario de lo que sucedió cuando el hombre fue creado. Cuando el hombre fue creado, Dios hizo, y el hombre vivió. Cuando el hombre muere, Dios hace el soplo, dice aquí, el soplo vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo, pues el cuerpo lo llevamos al cementerio, 5 años después carne podrida, seca, 50, 100 años después polvo. Abre un cajón después de 200 años, es polvo. Se cumple lo que la Biblia dice. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el soplo vuelve a Dios que lo dio. ¿Y espíritu? ¿Qué espíritu? Bíblicamente no existe espíritu. ¿Quiere decir que cuando el hombre muere el espíritu no sale a pasear? No. Eso lo inventaron los hombres. Aliás, o mejor dicho, no fueron los hombres que inventaron. Ese hecho de que cuando el hombre muere, no muere, sigue viviendo, eso lo inventó el diablo. Es una de las mentiras del diablo. Porque mira aquí, en el capítulo 3 de Génesis, viene el diablo a Eva y la tienta para que coma del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces la mujer dice, no, Dios ha dicho que de ese árbol no voy a comer. Versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera vez que surgió la idea de que cuando el hombre muere, no muere, fue diabólica y está aquí en la creación. Porque la Biblia es categórica al decir que cuando el hombre muere, muere. Porque mira lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, cuando el hombre muere, ya no tiene más, ya no tiene ideas, mente, ya no sufre, acabó, odio, envidia, acabó todo. Ya el hombre muerto, debajo de lo que sucede debajo del sol, ya no tiene lugar. Y el versículo 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro, a donde vas, ahí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pastor, quiere decir que, por ejemplo, mucha gente dice, ha perdido a los abuelitos, al papá, un ser querido, y dice, yo sé que Él me está mirando desde el cielo. Yo sé que, yo escuché un ruido, yo sé que Él me está acompañando, yo sé que Él quiere estar conmigo, yo sé que Él me está acompañando. ¿De dónde viene esa idea? Hay más que la sensación de que el papá lo está acompañando. Hay gente que va a reuniones de espiritismo, sí. Se reúne en una mesa, ahí la persona invoca el espíritu del Padre. Hay gente que dice que vio el espíritu. Sí, no, era la voz de mi papá. No, pero yo escuché, pero yo lo vi. Sí, todo eso. Te voy a decir dos cosas. Primero te voy a leer Isaías 8, 19, que dice así: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Quiere decir, Dios prohíbe contundente, categóricamente a sus hijos que estén queriendo preguntar cosas a los muertos. ¿Y por qué? Porque los muertos están muertos. Pero yo vi el Espíritu habló conmigo y esto y aquello. ¿Y quiénes son esos? Cuidado, ahí te voy a leer. Dice así, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, no se puede disfrazar de espíritu de tu papá, espíritu de tu mamá, para confirmar, para que tú creas la mentira que él inventó en el Edén, de que cuando el hombre muere, no muere, el espíritu sale. Hoy día, cuando alguien me dice, yo hablé con el espíritu de mi papá, yo creo que hablaste con un espíritu, pero no me digas que es el espíritu de tu papá, porque cuando tu papá murió, su cuerpo fue a la tierra y el soplo de vida volvió a Dios. ¿Pero con quién hablé? Con el espíritu del diablo, porque el diablo se disfraza hasta de ángel de luz. ¿Por qué no se va a disfrazar de un espíritu? Entonces no deberíamos creer que estamos hablando con él y deberíamos alejarnos de esas cosas. Porque a la gente le agrada, porque es un apego emocional poder encontrarse con el papá, sí, con la mamá. Pero tienes que saber que ahora, a la luz de la palabra de Dios, tú no estás hablando con ningún ser querido que ha muerto, tú estás hablando con el espíritu del demonio. Porque cuando Apocalipsis dice que hubo una batalla en el cielo y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue expulsado con una tercera parte de los ángeles. Imagínate cuántos ángeles tiene el diablo. Esos ángeles, esos espíritus malignos, hoy día se disfrazan de alma penada, de condenado, fantasma, espíritu de muerto. Y hay tradiciones, cada pueblo tiene sus tradiciones, la mula sin cabeza.